AZMix presenta la quinta parte del audiolibro La Tierra de los Muertos, escrito por Héctor Hoyos en 2006, publicado por Editorial Norma. Conducción y efectos especiales de Asphalt XD, en voz de Loli Subi. Y aquí continuamos. Una parte del libro que se llama La forma del Hades. Y una cuestión electrónica, por lo tanto nomás voy a leer un parrafito chiquito antes de cuando fue la pausa, y dice así: como Superman, Odiseo es un héroe de ficción. Aún su figura está basada en los guerreros de la guerra de Troya que sí sucedió. Es verosímil que Superman vuele, pero ¿es verdad que haya seres con rasgos humanos que vuelen? Nuestra imaginación nos permite crear en la ficción de Superman, porque existen los aviones y porque de algún modo, cuando estamos en un avión, en efecto volamos. Asimismo, para la imaginación de un griego era verosímil que se hiciera un sacrificio como ese para invocar a los muertos. Aunque supiera que no es algo de todos los días, conocíamos marineros como Odiseo, algunos de los cuales seguramente se perderían tratando de navegar de regreso a casa. Además, este griego corriente había visto sacrificios de animales y creía que al morir las personas se convertían en fantasmas. Observemos también que el mundo griego contemporáneo a la Odisea era un mundo no solo de navegantes, sino también de campesinos. Las ovejas, carneros, corderos, cabras, vacas, el ganado doméstico en general, era la base de la economía del mundo griego. Al ofrecer una cabra o una oveja, se está haciendo un sacrificio no solo del animal en sí, sino de su inmenso valor. Es como si hoy en día ofreciéramos uno de nuestros bienes más preciados. Recordemos que Odiseo sobrevivió en la cueva de Polifemo precisamente cuando a las ovejas, porque sacrificar algo tan preciado, porque así se le exigen sus creencias. ¿En qué consisten esas creencias? Una de ellas quizás es la más sorprendente, es la de que puede ir al mundo de los muertos, la creencia en la que haya un lugar físico después del cual termina el mundo de los vivos, empieza el mundo de Hades. Pero entonces, ¿es el Hades lo mismo que el infierno cristiano? Y sí o no, los cristianos no creen que haya un infierno en la tierra. Los cristianos no creen que haya un infierno en la tierra. En cambio, los griegos sí consideran que hay un lugar semejante al que en teoría se puede llegar tras un largo viaje. Esto no quiere decir que cualquier navegante perdido se encontrará de repente entre los muertos. El Hades está como el infierno para los cristianos, fuera de los límites del mundo conocido. Hoy en día podemos ver imágenes por satélite de todo el planeta y constatar en efecto que no hay un lugar en donde a simple vista deambulen almas desasosegadas, pero en la época de estos griegos, por supuesto, no existían esas tecnologías, sino que también los griegos no conocían toda la tierra, pues nunca se establecieron muy lejos de las costas del Mediterráneo. Había vastísimas extensiones de tierra y de mares de las que poco a poco sabían. Pensáramos sin duda que el Hades es estar en alguna parte,
estaría ya lejos, como también llegamos a pensar que las cavernas en las que se perdían quienes las exploraban podían ser puertas de entrada al inframundo. En otro lugar de esa geografía, imaginaríamos estarían las místicas amazonas, guerreras feroces cuya leyenda al mismo tiempo aterraba y atraía a los antiguos griegos. Asimismo, había un lugar para dos criaturas de leyenda, como las sirenas y los cíclopes. Imaginemos un mundo en donde todavía hay islas desiertas de las que no sabemos nada, que no aparecen en los mapas, en donde parecen que todo puede ocurrir. Eso los lleva a los griegos en el corazón. Llevan consigo la apertura a lo desconocido y a lo sagrado. Decíamos que el Hades hasta cierto punto se parece al infierno. Hay algo muy profundo que los griegos y nosotros compartimos: el miedo a la muerte. Tarde o temprano todos vamos a morir. Es el destino de los seres humanos. Hoy en día, debido a, entre otras razones, a la medicina y a la mejor alimentación, muchas situaciones que antes eran mortales ya no lo son. El Hades es la respuesta que ofrecieron los griegos a estas preguntas, a riesgo de simplificar demasiado la cuestión, pero con el objeto de acercarnos más a los valores de los griegos. Pensemos que el infierno es permítanme, el infierno, disculpen, es que se movió la lamparita, disculpen. El infierno es otra parte a las mismas preguntas. Ante el temor de la muerte, nos sigue pareciendo tan loco que un hombre quisiera conjurar su propio miedo a la muerte, recurriendo al sacrificio, que es una forma de muerte que él controla. Es similar a lo que hacen los toreros hoy. No empieza a tener un poco de sentido que la sangre derramada de los animales nos ponga en contacto con los labios de los muertos. Los griegos vivían en un mundo en el que las carnicerías no estaban separadas de los centros comerciales. Es decir, un momento en el que todos conocían las sobras, lo que hacía falta para que un plato de alimento llegara a la mesa. Cualquier niño griego podía ver el sacrificio de un animal. No le resultaba tan extraño como es para muchos de nosotros, que estamos acostumbrados a que el alimento esté empacado y refrigerado. Homero nos cuenta que todo sin pestañear puede, pues conoce el idioma del sacrificio. Según la creencia homérica, cuando una persona moría, su aliento vital abandonaba el cuerpo e iba al palacio de Hades, el dios que reinaba sobre los muertos. De ahí que el lugar de Hades sea un apócope de palacio de Hades, como si en lugar de decir infierno dijéramos casa de Satán. Pero ¿acaso el Hades es tan terrible como el infierno? Hay fuegos y tormentos. Para los griegos el Hades era sin duda un lugar terrible, porque incluso quienes mejor hubieran vivido, quienes merecían lo mejor, se lamentarían de estar en el Hades y de no estar entre los vivos. De ahí que cuando el más grande de los héroes griegos, el Peleida Aquiles, conversa con Odiseo y éste se admira de encontrarlo como todo un rey entre los muertos, aquel le contestó que preferiría ser un siervo entre los vivos que un señor entre los muertos. Los griegos no hay peor nostalgia que la que produce el Hades.
no significa necesariamente que en el inframundo estén acompañados de suplicios, sino que nada será comparable a disfrutar de los placeres de la vida, de la muerte, brisa de una tarde plácida en el retoño, y tenemos que esa placidez la que añora Ódice para disfrutarla al lado de su amada Penélope, aunque como sabemos su corazón también se lanza a la aventura. Acetamix, un minutito. Griegos, no hay peor nostalgia que la que produce el Hades. No significa necesariamente que el inframundo está acompañado de suplicios, sino que nada más será comparable a disfrutar los placeres de la vida, de la suave brisa de una tarde plácida en el terruño. Y notemos que esa placidez la que añora Odiseo para disfrutar al lado de su amada Penélope, aunque, como sabemos, su corazón se lanza a la aventura. Una vez que la PSYCHE ha abandonado el cuerpo, se convierte en una sombra que no se puede tocar. Las creencias tempranas de los griegos no incluyen el castigo para las almas que estuvieron conduciendo mal en el mundo, pero poco a poco empezaron a creer que quienes habían obrado mal irán al Tártaro, es decir, lo más parecido al infierno, mientras que los justos serían enviados a los campos celestios, lo más parecido al cielo. Ambos, el Tártaro y los campos celicios, se encontraban dentro del reino de Hades. Ejemplo más conocido de los suplicios de Tártaro es el Tántalo, que conocemos entre otras fuentes por el canto 11 de la Odisea. Rey de la Frigia e hijo de Zeus, se contaba que Tántalo era amigo de los dioses, quienes los favorecían invitándolo a su mesa y concediéndole favores. Existen tres versiones sobre por qué cayó en desgracia con ellos, o bien por qué reveló a la humanidad secretos que los dioses les confiaron, o por qué mató a su propio hijo y se los sirvió a los dioses en la mesa para poner a prueba su poder de observación, o por qué robó el néctar y la ambrosia, los alimentos de los dioses, que los entregó a los hombres. El caso es que tras una vida llena de abundancia, fue condenado en el Hades a estar de pie, hundido hasta el mentón en el agua y con frutos por encima de su cabeza. Si Tántalo quería beber el agua, esta bajaría de nivel. Siempre estaba cerca de su boca, pero nunca podía beber. Si quería comer de los frutos, del mismo modo estos se alejaban cada vez de su mano, impulsados por un viento misterioso. Así pues, Tántalo estaba condenado a una eternidad de sed, hambre y deseo. Se creía que los campos celestios los campos celicios o en el celicio, como también se les conoce, lejos de haber suplicios, había alimentos exquisitos y felicidad. Así se le concedía a las almas pías la inmortalidad y no sufrían esa especie de muerte en la vida de las sombras y ya hemos mencionado anteriormente. Esta es la versión más común que conservamos de esta creencia, que aún no siempre fue la versión dominante. Considerar brevemente los contrastes entre distintas fuentes nos recuerda que estamos resumiendo y simplificando algo que tuvo muchos matices y que se desarrolló a lo largo de varios siglos. Para Homero el siglo XVIII para Homero el siglo VIII a.C. no se trata de islas, sino de una tierra firme que perfecta felicidad se encontraba en la ribera del río Océano. En
en Hesíodo, Jaido, siglo VII a.C., encontramos una descripción semejante que afirma que se trataba de islas, las llamadas Islas de la Bienaventuranza, de Píndaro, 1522 a 1543 a.C. En adelante se había que, para encontrar allí se había haber bebido una buena vida, condición que no había mencionado sus antecesores. En época de Virgilio, un escritor romano muy importante que tomó muchos de los motivos de los griegos, del 70 al 19 a.C., se introdujo la creencia de que los campos elíseos hacían parte del Hades, cosa que no se pensaba originalmente. Según el relato homérico, cuando la sombra del gran Aquiles acude al llamado de Odiseo, este no se encuentra gozando del Eliseo, como respondería la creencia posterior, sino vagando en el desasosiego del Hades clásico. Los conceptos de Eliseo y Tártaro han tenido un profundo impacto en la historia occidental. También es así que podemos constatarlo físicamente en importantes ciudades del mundo. Se bautizó ciertos lugares como los campos de Elíseos, queriendo poner al relieve su carácter paradisíaco, así como en el elegante barrio de Polanco, en la Ciudad de México, hay una calle que se llama Campos Elíseos. En París hay una ancha avenida del mismo nombre que va de la Plaza de Concordia al Arco del Triunfo, cuya fama es también conocida. También en Nueva Orleans, Estados Unidos, hay una vía también con características semejantes, en la que es conocida como la Novena Sinfonía de Beethoven. Hay unos versos escritos por Friedrich, es Friedrich, Friedrich, y luego su apellido es Schiller, Schiller, bajo el título de Oda a la Alegría, que podemos traducir del alemán así: alegría, destello de los dioses, barrita separadora, hija de Eliseo. También encontramos el legado de estos conceptos en la manera más reciente de entender el cielo y el infierno, o en la creencia que haya castigos o recompensas más allá de la vida. Pensemos por un momento en la cuestión de cómo se transmite la cultura. ¿No resulta interesante que para imaginarnos cómo es el Hades, tenemos que imaginar primero el infierno y de alguna manera restarle elementos? Por ejemplo, hay un día Por otro lado, hoy en día resulta más fácil entender el concepto de Hades si lo consideramos una clase de infierno. Pues bien, si observamos el orden cronológico, sería más profundo decir que el infierno es una clase de Hades, aunque para nosotros sea fácil entender el Hades a partir del infierno. En realidad, la creencia en el infierno proviene, en buena medida, de la creencia en el Hades. Podamos por un momento a la cuestión de la forma del Hades propiamente dicha. En el libro número 6 de la Eneida, Virgilio nos ofrece una de las visiones más completas del Hades cuando relativa
cuando relata como su héroe. Eneas sigue los pasos de Odiseo y realiza un sacrificio de animales para invocar a los difuntos, pero va más allá, pues penetra en lo profundo de su tenebroso mundo. Pero por él sabemos que son 6 los malolientes ríos de Ares: Aqueronte, el río de la pena; Cosito, el río de los lamentos; Flegetonte, Flegonte, que significa fuego. Leteo, Leteo, olvido. Eridano y Estigia, odio. Eneas desciende hacia el inframundo por una cueva en el que Averno, que es un cráter cercano a Cumas, en Italia. Tras pasar la entrada encontró un vestíbulo en el que tienen sus guardias varias criaturas, entre ellas dolor, enfermedad, la vejez, el miedo, el hambre, la muerte, la guerra y la discordia. Dicen la muerte, de la guerra y de la codicia. Estos libros están enmarcados como siglo XVI, siglo VI. ¿Sí? Agáchese más, Acetamis, para que yo pueda leer. Dice, estábamos que era esto: tras pasar la entrada entró un vestíbulo en el que tienen sus guaridas varias criaturas, entre ellas el dolor, la enfermedad, la vejez, el miedo, el hambre, la pobreza, la muerte, la guerra y la discordia. No podemos imaginar qué forma tienen estos monstruos, tanto para los antiguos como para nosotros. Es difícil pensar en el dolor como una criatura. ¿Cuántos brazos tendría? ¿Cuántas piernas? ¿Y qué decir del hambre? ¿Cómo dibujar siquiera el hambre? La presencia de estos males dentro del recorrido de Eneas, a diferencia de las otras criaturas mitológicas que son potenciales enemigos y que de ese modo pueden aventurarse, recordamos que estos flagelos tan terribles y conocidos nos echan a todos los seres humanos y son complacibles en magnitud con los más temibles monstruos del inframundo. Todos estamos puestos al dolor, a las enfermedades y a la vejez. Vemos cómo los griegos y más tarde los romanos como Virgilio hallan este tipo de relatos una fuente de humildad y una lección sobre la fragilidad de la condición humana. Hades es entonces un lugar bien resguardado, al que no puede entrar cualquiera. Si Eneas lo logra, es gracias al encantamiento que relata Virgilio en su obra. Más allá de este punto se encuentra Caronte, cuya descripción bien vale citar. Guarda aquellas aguas y aquellos ríos el horrible barquero Carote, cuya suciedad espanta. Sobre el pecho le caen desaliñadas luenga, barba blanca, de ojos brotan llamas, una sórdica capa cuelga de sus hombros, prendida en un nudo. Él mismo maneja a su negra barca con un garfio, dispone las velas, transporta en ella a los muertos, viejo ya, pero verde y recio en su vejez, como corresponde a un dios.
Caronte no transporta todas las almas. Las almas pertenecientes a los hombres cuyos cuerpos no han sido debidamente enterrados deben vagar por 100 años antes de ser admitidas al reino de Hades. Compárese esta con la posterior creencia cristiana del limbo, un lugar en que no es ni el cielo ni en la tierra, y donde irán a parar las almas de los bebés sin bautizar. En la otra orilla del río se encuentra Cerbero, un guardián verdaderamente terrible. Se trata ni más ni menos de un perro gigantesco de 3 cabezas. En la explanada detrás de su cueva están quienes murieron en la niñez, los que fueron condenados a muerte por causa injusta y quienes se suicidaron. Luego se encuentran los campos de los lamentos, en donde están quienes mueren de amor y más allá. Los campos de ASFODELOS Asfodelas, es donde moran los que se destacaron en la guerra, de donde este lugar vienen muchas las ilustres almas que Odiseo invoca. Entonces se bifurcan los caminos, el izquierdo va hacia el Tártaro y el derecho atraviesa el palacio de Hades. Al Aliseo, 3 jueces determinan si las almas irán a un lado o al otro, de acuerdo a que tan digna haya sido su vida. En el Liceo, de acuerdo al relato de Virgilio, se encuentran las almas quienes todavía no han nacido, y también las almas que beben de las aguas del leteo, para olvidar todo antes de reencarnarse. Muchas otras historias que se conservan del reino del dios Hades. Su nombre en griego significa invisible. Dice que era hermano de Zeus, señor de los cielos, y de Poseidón, señor de los mares. De ese modo el cosmos estaba repartiendo entre los 3 hermanos. Poseidón, también conocido como Neptuno, es el mismo que le envía el mal viento a Odiseo para que retrase su regreso a Ítaca. Como podemos ver, las historias se entrelazan resultando del siglo de tradición que se combinan entre sí. Otra de estas historias es la de Perséfone, a quien Odiseo tanto invoca y teme. ¿De quién se trata? Perséfone es la esposa de Hades, la reina del inframundo. Cuando joven fue una doncella tan bella que el dios decidió raptarla de la tierra y llevársela para su logrero reino. Los griegos contaban que se encontraba recogiendo flores en un campo, cuando la tierra se abrió y Hades salió de ella para llevársela. Sin embargo, Perséfone era la hija de la poderosa Demeter, diosa de la agricultura, quien la echó tanto de menos que se abandonó a la pena, lo que causó que la tierra dejara de ser fértil, por tanto que hubiera gran hambruna. Preocupado, Zeus envió a Hades a la orden de que liberara a la joven, pero él había persuadido a Perséfone para que se comiera 4 o 6 semillas de granada, que le impidiera abandonar el inframundo. Ante esto, incluso la ayuda de Zeus resultaba inútil. Perséfone le imploró a Hades que la dejara volver a ver a su madre, y este aceptó con la condición de que en adelante pasará con él un mes por cada semilla que había comido. De este modo se explica que haya varios meses de infertilidad en la tierra, o en otras palabras,
que se dé el cambio de estaciones. La primavera vendrá entonces a estar marcada por el regreso de Perséfone. en el carro de Hades desde el inframundo a la tierra de los vivos. Solo entonces Deméter vuelva a entregar sus dotes al mundo y la tierra vuelva a germinar. Aunque es un mito es particular, permíteme. Aunque es un mito en particular, Perséfone aparece como una víctima inocente. No podemos olvidar que ejercía sus derechos como esposa de Hades, reina del inframundo. Era la encargada de enviar los fantasmas para aterrorizar a los mortales y de hacer efectivas las maldiciones, tanto como era el miedo y el respeto que inspiraba entre los griegos, que estos no se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta. Se referían a ella simplemente como la muchacha. Ahora bien, están todos los griegos de acuerdo en que el mundo era tal como lo describe Homero. La evolución en la creencia fue lenta y no sin disputa. Los eventos que cuentan la Odisea, y es justo decir aquellos que imaginan, ocurriendo hacia el año 1200 antes de nuestra era. El texto como tal fue escrito a partir de los relatos orales que llevaban varios siglos en circulación desde el año 800 antes de Cristo. Durante varios años los cantos de la Ilíada y la Odisea los recordaremos que era muchísimo más frecuente escucharlos que leerlos. Los niños aprendían no solo literatura, sino cómo conducirse en la vida en general. La astucia de Odiseo, la paciencia de Penélope, la valentía de Telémaco eran lecciones de virtud para ellos. Asimismo, tenemos razones para suponer que muchos griegos consideraban la Odisea como un texto histórico y a la vez un relato de ficción. De hecho, desde entonces hasta hoy, ambos géneros de entrelazan. Sabemos que la guerra de Troya, de la que regresa Odiseo, en efecto ocurrió, pero no sabemos con exactitud si los héroes que él menciona existieron, o mucho menos si dijeron las palabras que Homero narra. ¿Podemos seguir a Zetamix?